Hablemos ahora brevemente de Clemente de Alejandría, ¿no? Es un autor más bien que es un posterior a Justino, ya se encuentra en Alejandría. Alejandría es una ciudad que podríamos decir que ya es una gran ciudad, una ciudad culta de la tardoantigüedad, de donde va a haber varias escuelas insignes e importantes, y para cuando nace Clemente ya es una escuela de pensamiento. Existe una escuela de pensamiento judía que influyó fuertemente en toda la tradición cristiana, no solamente, ¿no? Porque tanto eh, cristianos como judíos utilizan y consideran como fuente al Antiguo Testamento, y en ese sentido ya Filón de Alejandría, que lo he mencionado un par de veces, en, eh, había hecho una interpretación a la luz del platonismo y, y con elementos estoicos y platónicos de los textos del Antiguo Testamento y de la Revelación. En ese sentido y en ese contexto surge Clemente de Alejandría, quien nace pagano, pero se convierte ya en su juventud y conoce a Panteno, que Panteno habría sido uno de los primeros también maestros de la escuela de Alejandría cristiana. Muere en torno al 202, Panteno, y habría sido estoico, o sea, es un estoico que luego se convierte al cristianismo, ¿no? Clemente de Alejandría vivió toda su vida en Alejandría y solamente se huye a Cesarea de Capadocia en el 202 cuando se da una gran persecución, pero luego vuelve a Alejandría. Sus obras, hay como un tríptico, ¿no? Que es Protrépticos, Pedagogo y Estrómata. Nosotros vamos a mencionar esquemáticamente los elementos que encontramos en ellas, eh, pero son un tríptico en el sentido que tiene una idea de itinerario intelectual, ¿no? Entonces, ¿qué es el Protrépticos o discursos de exhortación, ¿no? Es una exhortación a los paganos a la conversión, ¿sí? Pero, ¿cuál es la singularidad de esto, no? O sea, en realidad lo que hace Clemente es ya abandona un poco el esquema de la apología, ¿no? Ya no es explicar que los cristianos somos buenos o somos malos, sino que es explicar que el paganismo es insostenible. Y para hacer eso critica el culto a los ídolos utilizando las mismas fuentes griegas. No sé si recuerdan, pero nosotros ya encontramos críticas a los cultos de los dioses de la antigüedad desde Heráclito, ¿no? Dice el que, no sé, no sé si se acuerdan de ese fragmento que comentábamos, ¿no? El que quién se limpia el barro con más barro, ¿no? O sea, de la misma manera, ¿por qué voy a purificar la sangre, o sea, el derramamiento de sangre con más sangre, ¿no? Entonces, por eso, gracias en parte a esto, nosotros, si ustedes miran la selección de textos de autores presocráticos de Kirk, Raven, Scofield o algunos otros fragmentos de sofistas y demás, gracias a cierta colección de opiniones de antiguos respecto a esto, lo conservamos gracias a Clemente de Alejandría, que maneja muy bien todas las fuentes griegas antiguas y las utiliza en esta defensa. Y entonces, una del sentido de esta obra es eso justamente, ¿no? Es utilizar las fuentes bases para hablar de ello. Pero uno de los argumentos con los que se encuentra Clemente en contra del cambio, del abandono de la filosofía, no de la filosofía, de la religión, de los cultos antiguos y también de los cultos mistéricos egipcios, era el tema de la tradición, ¿no? Y en eso Clemente utiliza un argumento, eh, si se quiere, una analogía de decir, bueno, pero ustedes ya han madurado, ustedes ya han crecido, ya han abandonado la visión esta, ¿no? Porque de hecho, de alguna manera, si uno ve las afirmaciones y después ya el desarrollo de las filosofías de Sócrates, Platón y Aristóteles, ya tenemos un contexto en el cual los cultos a los dioses parecen irracionales, ¿no? Entonces, eh, él lo que plantea es que no pueden seguir utilizando la tradición como razón de la defensa de eso, ¿no?
sino que si ustedes ya entienden que es insostenible la persistencia en unos cultos que se saben irracionales, hay que abandonarlas. Y entonces él dice de la misma manera que uno abandona los vestidos viejos, que uno abandona, no se sigue vistiendo con la ropa de sus padres o no sigue comiendo lo que nos daban cuando éramos niños, por devoción o por tradición, ¿no? Entonces, un poco la idea es eso, es una invitación a la conversión, pero si se fijan es una o sea, tiene un carácter apologético en el sentido de que está dedicado y el interlocutor, el auditorio, es un auditorio no cristiano, pero es sumamente, tiene una fuerte retórica, ¿no? Clemente es un autor ya mucho más sólido que Justino, un autor que tiene argumentación, que tiene un conjunto de elementos. Si ustedes miran la selección de textos van a darse cuenta. Es un autor mucho más culto, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la obra es una obra breve, con una colección de fragmentos de autores antiguos y una exhortación justamente al abandono de los cultos de los dioses, ¿no? Y evolucionar, diríamos, a un culto un poco más sofisticado. Entonces, si supusiéramos, el protráptico es como el primer texto y el segundo es el pedagogo, ¿no? El pedagogo ya presupone bueno, si vos me decís que me convierta, suponiendo que empiece a seguir el cristianismo, decime qué hacer, ¿no? Entonces, un poco la idea del pedagogo es buscar quién es el maestro, ¿no? ¿Quién es mi maestro? Y ahí tenemos un paralelo también con el Menón, ¿no? Esta idea de, bueno, ¿quién puede enseñarme a mí a cambiar la vida? ¿Quién puede enseñarme a mí a seguir el bien, ¿no? Entonces, para adaptar mi vida, una vez que me he convertido, tengo que seguir al verbo, ¿no? O sea, si se acuerdan, en el, en el fondo el pedagogo, el único que puede enseñar, el único maestro de virtud en el Menón, era el iluminado, la divinidad de alguna manera, ¿no? Entonces justamente Clemente tiene la resolución en el cristianismo, porque para el cristianismo Cristo es Dios hecho hombre, ¿no? Entonces en ese sentido el verbo es el pedagogo de todos, ¿no? Entonces de alguna manera tiene como esa intromisión de una idea religiosa en este discurso, ¿no? Eh, entonces, él va a tratar de mostrar cómo existe, ¿no? Una fe que es, bueno, yo creo o no creo, tengo una cierta evidencia. A Clemente le va a interesar tanto en el pedagogo como en el estrómata, y sobre todo en el estrómata, porque el estrómata está dedicado ya más bien a los cristianos que atacan la filosofía. Pero en el pedagogo lo que le va a tratar de mostrar es que hay una convivencia, una continuidad entre la fe y la razón, y hay un cierto conocimiento razonable que presenta el pedagogo, el verbo, ¿no? La revelación es razonable. Y va a entender que el cristianismo es la verdadera gnosis, ¿no? En este periodo existen las sectas gnósticas y voy a ver si luego también les subo un video breve sobre las ideas principales del gnosticismo. Pero los gnósticos eran sectas en el sentido que nosotros entendemos hoy, ¿no? No solo una idea de una escuela, sino la idea de un circuito cerrado, un conjunto de autores que entienden que solamente somos unos pocos los que entendemos la verdad y esto lo transmitimos de, de boca en boca, pero crípticamente, ¿no? Y solamente aquellos que tienen una idea, una palabra, ¿no? El conocimiento y la verdad no es transparente, no es que podemos acceder a la verdad como entiende Justino y entiende Clemente a través del conocimiento de la realidad y la apertura a la revelación, sino que necesito participar de un grupo selecto para convertirme, salvarme, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, a Clemente le interesa plantear que el cristianismo es la verdadera gnosis en el sentido que es el verdadero conocimiento que salva y que es universal, que no es exclusivo. Y en ese sentido esa cita de San Juan que utiliza es simplemente para destacar que solamente eh, que se salva aquel que cree, pero todo aquel que recibe esa revelación en un sentido amplio, ¿no? No en un sentido sectario como va a entender los gnósticos.
Entonces, el verbo es el pedagogo. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que va a buscar entonces es, en algún sentido, sí, el pedagogo, el texto del pedagogo tiene un contenido, si se quiere, religioso, filosófico, de complementación entre filosofía y religión, y entre apertura a una enseñanza y demás. Eh, por otro lado, hay como un tratado de costumbres, ¿no? A veces se utiliza esto para conocer un poco las costumbres de la Alejandría del siglo III, siglo II, III, ¿no? Porque de alguna manera habla un poco de evitar ese lujo ostentoso, habla de unos perfumes que generan dolores de cabezas a la gente, ¿no? Entonces no se pongan tanto perfume que la gente no pueda andar, ¿no? O sea, decir, eh, y después, por otro lado, tiene algunos contenidos de tipo moral, invitando al afecto, a la comunidad. eh, por otro lado, a la idea de, intuye una idea de intencionalidad en los actos morales, ¿no? Pero en ese sentido, el pedagogo es un texto también no excesivamente interesante filosóficamente, salvo la primera parte, ¿no? La primera parte donde, eh, donde aparece un poco la idea, ¿no? De o sea, lo que mencionaba al principio, la idea esta de la relación entre el pedagogo con el verbo y la idea de una necesidad de una enseñanza y una apertura a ello. Pero el texto que sí resulta bastante más interesante para la perspectiva filosófica es el Estrómata, ¿no? Estrómata se llama Tapices, quizás en parte porque el texto es un tejido de citas y de ideas y de intuiciones que le lleva en realidad es una defensa de la filosofía. ¿Frente a quién? Frente a algunos autores que habían afirmado un poco que la filosofía era demoníaca. En esa época todo el mundo hablaba en esa manera, pero no en el sentido de que estén locos, sino que era en el sentido de que era una manera de extraviarse, una pérdida era un orgullo, ¿no? Porque aquel que se guía por la propia razón es orgulloso, no está abierto a lo otro. Entonces, a Clemente le interesa rescatar y defender la filosofía, ¿sí? Entonces, Clemente va a decir, bueno, pero muchachos, si ustedes están negando la filosofía, de alguna manera están negando a Dios mismo, porque el verbo es una inteligencia y es verdad. Y la filosofía trabaja y trata sobre la inteligencia, se trabaja desde la inteligencia, que es un parentesco con lo divino, y trabaja sobre la verdad, ¿no? Entonces, en una primera noción es importante entender que nosotros estamos llamados a buscar la verdad. Entonces, en ese sentido, Clemente eh, defiende una filosofía frente a los adversarios de la filosofía, eh, también desde un razonamiento interno. Por otro lado, la mala interpretación de la filosofía, ¿no? No puede ser que haya una filosofía, que se entienda la filosofía como una afirmación del yo, una afirmación de la propia identidad. En realidad la filosofía es un acercamiento a la verdad, un acercamiento a la realidad. Y en última instancia, si la realidad ha sido creada por Dios, es un acercamiento a Dios, ¿no? Entonces por eso rescata la filosofía como algo bueno, eh, y también rompe un poco con la idea de que la filosofía y la razón una reemplaza a la otra, ¿no? Le interesa a Clemente le va a interesar marcar que si bien hay elementos de la razón y elementos de la fe que conviven entre sí, la fe siempre existió y de hecho necesito de la fe para entender algunos elementos de la razón. De hecho, ahí en el mismo Estrómata tiene algunos elementos sobre el término, ¿no? Del término griego pistis, que es fe y que aparece en Platón, que aparece en Heráclito, como un elemento básico del pensamiento filosófico. Es decir, nosotros tenemos una cierta fe en los sentidos, una cierta fe en nuestra capacidad para aplicar. Ahí más adelante, en algunos textos que tenemos allí en la selección, él menciona también
la idea de los juicios prácticos, de la relación entre la filosofía teórica y la filosofía práctica, cómo nosotros necesitamos del desarrollo de la filosofía también para pensar y desarrollar nuestra vida moral, nuestra vida práctica, y en ese sentido hay una cierta ayuda también, y una cierta ayuda de la fe a la razón y una ayuda de la razón a la fe. Y sobre esto último voy a detener porque es el elemento en el cual el texto está ordenado, ¿no? De alguna manera está ordenado a una defensa de la filosofía frente a los que la atacaban, que eran cristianos, y entonces él dice que la filosofía es como una gimnasia, ¿no? Él plantea, ¿no? La filosofía hace un trabajo preliminar preparatorio, disponiendo el camino a aquel a quien Cristo hace después perfecto. O sea, es decir, yo necesito, en otro lugar va a decir que la filosofía es como las murallas de la ciudad, ¿no? Si yo no tengo una buena filosofía, no puedo defender la fe que está dentro, ¿no? Es decir, él entiende que también la filosofía sirve para que podamos comprender mejor la fe. Y en ese sentido hace una analogía con la vid, ¿no? Por eso la imagen, ¿no? Entonces él dice, si yo quiero, y esta imagen es una mezcla, si quieren, de textos bíblicos, porque la vid aparece en muchos evangelios y demás, pero también del estoicismo, ¿no? Los estoicos entienden que la filosofía afirmaban, era como el huerto, o sea, que utiliza vid, pero también el huerto aparece entre los estoicos, donde la ética es como la muralla, la lógica, o sea, hablan de, los estoicos hablan, ¿no? De la pared que se pone alrededor del huerto, del cuidado de la planta y del fruto de la planta. Entonces los estoicos hablaban siempre como de distintas partes. De la misma manera, hablando de la vid, él dice, bueno, todos queremos disfrutar de la vid. La vid vendría a representar la fe sola, ¿no? La nuda fides. Y entonces en realidad Clemente dice, bueno, pero la fe sola se vuelve, si nosotros dejamos rústicamente crecer a la vid, no va a crecer bien. Nosotros necesitamos podarla, ordenarla, armarla, para que dé mejor fruto, para que sea más fuerte, para que ese vino pueda ser bien disfrutado y bien desarrollado. Entonces, justamente esa idea de la poda, del cuidado de la vid y demás, es el rol de la filosofía. Justamente esa idea de que la filosofía es un trabajo preparatorio, preliminar. Y esto para Clemente lo hace tanto en la vida particular del sujeto como en la historia, en la explicación histórica, ¿no? Entonces él dice, bueno, nosotros tenemos la ley, la filosofía y la fe. ¿Sí? El cristianismo vendría a ser el Nuevo Testamento que recibe tanto la ley y la fe de la ley antigua, del Antiguo Testamento, pero ha recibido la filosofía del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, de alguna manera, él entiende que el cristianismo debe ser entendido como aquello que se ha fundamentado o que está plantado, fundado sobre estos dos elementos, ¿no? La ley antigua, el Antiguo Testamento, que sigue vigente, ¿no? La ley y la fe, ¿no? Es decir, los textos de Moisés, el Génesis, la creación, etc. Todo eso está incorporado dentro de los evangelios y del cristianismo y de la tradición de las primeras comunidades cristianas que él constituye, ¿no? Pero por otro lado, eso también viene a ser fortalecido por la razón natural de los griegos. Que los griegos no tuvieron ley, no tuvieron fe, pero sí son una manifestación de la providencia divina, de ese gobierno de Dios que tiene en el mundo, al haber dado la razón natural y al haber permitido a los griegos que esa inquietud de esas preguntas que no tienen respuesta, que no tuvieron respuesta, que no tuvieron una respuesta desde la recepción de una revelación, sino que lo tuvieron desde el acceso a través de la razón, ¿no? Entonces, aquí también Clemente se opone a algunos autores anteriores que habían afirmado que en el fondo todo lo que aparecía en los griegos era robado de la ley antigua, ¿no? Entonces, el Timeo de Platón estaba, no Justino, sino un discípulo de Justino, se vuelve un poco antigriego, ¿no? Entonces, a Clemente le interesa decir, bueno, pero eso es irrelevante, en realidad ellos afirmaron eso, ¿no? Si lo afirmaron porque el famoso viaje de Platón por Egipto, que es una duda si viajó o no, es irrelevante. La verdad es que lo afirmaron y lo razonaron. Y entonces si lo razonaron quiere decir
que nunca la verdad puede estar opuesta a la verdad, ¿no? Nunca, si todo fue creado por Dios y la filosofía alcanza, la filosofía buscada genuinamente alcanza una cierta participación de la verdad, esa verdad alcanzada por la filosofía no puede oponerse a la verdad revelada por la ley. Entonces, en ese sentido, el cristianismo viene a ser como el fluir de dos ríos, dice, ¿no? O él incluso llega a decir que la filosofía de los griegos es como otro Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, y con esto cierro, y mañana, el jueves en la clase presencial, en todo caso, conversamos y hablamos un poco más sobre los textos. eh, le interesa mostrar que en realidad toda la filosofía que recibimos de los antiguos, toda la filosofía tiene algo de verdad y tiene que ser absorbida y constituida en la sabiduría del cristianismo, en esa filosofía, en la verdadera gnosis que es el cristianismo. Entonces Clemente viene a reelaborar de una manera bastante más sofisticada los elementos principales de esta idea de conciliación, ¿no? Entonces me parece que es uno de los elementos bases de estas ideas que encontramos en estos dos primeros autores del cristianismo, no tan sofisticados como un San Agustín, que va a tener más de 70, 80 obras y textos más elaborados, filosóficos y muchos otros textos que vamos a ver de otros autores medievales, a lo que apunta la primer acercamiento a estos dos autores que son menores, si se quiere, filosóficamente, pero sí que son los autores que marcaron la tendencia de la interpretación y la recepción de la filosofía en la tradición cristiana. Y entonces en ese sentido es lo que me interesa ver cuáles son los modelos principales de recepción del pensamiento filosófico en la tradición cristiana, que eso no quita que después autores posteriores a lo largo de todo el periodo, que es larguísimo, no haya habido reacciones contra esto y demás, y que de hecho los mencionaremos en cada ocasión. Eh, bien, nos vemos mañana, ahora igual mando un mensaje.